Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados, que están aquí presentes, sabiendo que Dios nos va a hablar a todos, ¿cierto? Confiando en Él. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo. Como siempre, a través de tu precioso Espíritu Santo, necesitamos de Él, dependemos de Él. Porque tú, mi Señor Jesucristo, dijiste, no los dejaré solos, sino que el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. Así que aquí estamos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas y llenarnos de tu sabiduría para entender correctamente lo que nos quieres hablar, y callamos también toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, también como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es Buen Cristiano. ¿Cómo somos buenos cristianos? ¿Cómo Dios puede decirnos que eres un buen cristiano? Porque cristiano, ¿qué es? Un seguidor de Jesucristo. Una persona que cree en Jesucristo y lo sigue, le obedece. Que sigue sus pasos. Amén. Que cree en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que murió para salvarnos a nosotros, pero resucitó para darnos la victoria también a nosotros. Amén. Ese es el Señor Jesucristo, en el que creemos, y por eso somos llamados cristianos, porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo, creemos en lo que Él hizo y creemos que es el único camino para llegar a Dios, a nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta porción bíblica nos enseña la palabra tres aspectos importantes para ser un buen cristiano. ¿Sí? Entonces empieza diciendo la primera parte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Primera parte. Con diligencia debemos presentarnos a Dios aprobados. Pero ¿en dónde nos debemos presentar a Dios? ¿En dónde Dios requiere mi presencia? ¿Cómo me debo presentar ante Él? ¿En dónde y cómo? ¿Cierto? Son preguntas que nos debemos hacer y nosotros, pero ¿cómo así que me presente a dónde? ¿Cierto? Y Dios nos dice, sencillamente, hijo mío, yo requiero tu presencia, porque eres mi hijo, porque te amo y porque quiero revelarte mi voluntad para que te vaya bien y para que prosperes y seas de larga vida en esta tierra y te salves. Amén. Necesitamos la dirección de Dios. Por eso, con diligencia nos presentamos ante Dios. ¿En dónde? Primero, en la oración. En el libro de 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orad sin cesar. ¿Ven? Procuro con diligencia presentarme ante Dios. ¿Pero cómo? Aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? De la manera correcta. Yo me presento en oración, pero ¿cada cuánto me debo presentar en oración? Cada vez que yo quiera. Un día sí, otro no. Intermitentes. ¿O debemos ser constantes en la oración? Aquí dice sin cesar. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia y súplica. En todo tiempo. ¿Pero cómo? Para agradar a Dios en mis oraciones, ¿cómo debe ser? Con la dirección del Espíritu Santo y con diligencia. Diligencia quiere decir todos los días, sin cesar, constantemente.
No que un día sí ore y el otro no. Busque a Dios y el otro no. Por eso vemos personas que no creen casi en Dios, porque todavía no lo han encontrado, no lo han hallado, porque esa intermitencia, ¿cómo hará que se encuentren bien con Dios y que lo conozcan? ¿Cierto? El buen cristiano busca a Dios, se presenta ante Dios en la oración todos los días. Es más, se vuelve algo cotidiano, algo normal en nuestras vidas, estar orando todo el tiempo. Por ejemplo, cada vez que nos levantamos, oramos. Cuando nos acostamos, oramos. Hay una comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo y estamos en comunión todo el tiempo con el Espíritu Santo, todos los días, en todo momento. Tú te levantas, vas a hacer el desayuno y ¿qué haces? Espíritu de Dios, oras en la mente, no te vas a arrodillar necesariamente, sino oras y dices, Espíritu de Dios, por favor, guíame para hacer este desayuno bien. ¿Qué hago de desayuno hoy? ¿Cierto? Vas a barrer, a trapear, a hacer lo que tengas que hacer. Espíritu de Dios, te pido por favor que me guíes. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me guíes aquí para hacer. ¿Sí que estamos orando en todo tiempo? Sales a tus labores de trabajo, tal vez salgas no sé dónde trabajas o si trabajas en la casa. Pero cuando salgas, oras antes de salir y le pides a Dios que bendiga tu salida y tu llegada, ¿cierto? Y cuando llegas a tu trabajo, antes de empezar a trabajar, oras y le pides a Dios sabiduría para realizar esas labores de trabajo que tienes que hacer. Amén. ¿Cuántos somos así? Ese es un buen cristiano que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Qué es lo que aprueba Dios? Eso. Que en todo momento tú lo busques y no saques a Dios de nada de tus asuntos, así sean muy simples. Sea lo más, no, pero que va a pedirle dirección a Dios para esto. En todo, no saques a Dios de nada. Empieza a orar todo el tiempo. Que tengas a Dios presente siempre. Tú presenta ante Dios siempre, todo momento. Amén. Y cuando hacemos eso, estamos siendo aprobados porque estamos haciendo la oración correcta. No son repeticiones tampoco, son que repite y repita cosas sin sentido y casi sin entendimiento. La oración es un diálogo, lo estoy conversando a Dios, le estoy diciendo, guíame por favor, y le estoy pidiendo a Él que me revele su voluntad para hacerla. Amén. Esa es la genuina oración. No es solo quiero esto, dame esto, Señor. No, Señor, necesito yo tengo estos deseos de mi corazón, yo quiero esto y lo otro, pero no quiero nada que no sea conforme a tu voluntad. Si no es tu voluntad, Señor, sé que esto que yo quiero, aunque lo quiero tanto, no me va a ir bien. Así que yo prefiero conocer primero tu voluntad al respecto antes de ponerme a hacer quién sabe qué cantidad de cosas sin dirección de Dios, ¿cierto? Por eso, entonces el buen cristiano procura con diligencia presentarse a Dios, pero aprobado, con una oración que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios es la persona que se humilla ante el Creador, que se rinde ante Él y le entiende que depende de Él y por eso le pide dirección y le pide su voluntad para que Dios lo dirija. No va a contender con el Creador. ¿Cierto? El barro diciéndole al alfarero cómo hacer. No, nosotros solo vamos a Dios a que Él nos guíe, a que nos muestre que esas peticiones que yo tengo, cuáles sí son y cuáles no. ¿Para qué seguir pidiendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios? Yo no lo quiero. Yo quiero es lo que va conforme a la voluntad de Dios. Ese se procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. En la oración. Voy presente aquí, Señor, pidiéndote tu dirección y estoy siendo aprobado por ti porque estoy orando correctamente, porque le pido al Espíritu de Dios que me dirija. Porque ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad para orar? El Espíritu de Dios. Amén. Y cuando tú lo haces todos los días, estás siendo diligente, constante, permanente. ¿Y así no conocerás bien a Dios? Somos bravos.
Pero de lo contrario, no son constantes en la oración. ¿Qué esperan, no? El buen cristiano sí es constante. Que no te tengas que exhortar, no estás orando, ¿no? Estás bajando en oración. Pues sí, pues. ¿Y por qué? Preséntate ante Dios aprobado, con diligencia. Amén. Bueno, entonces ya sabemos que es en la oración. ¿Y en qué más? En la lectura de la palabra. Bueno, la oración también aquí, antes de pasar a lo otro, es, digamos, un ejemplo con el profeta Daniel. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Y el profeta Daniel estaba esclavizado, o ¿cómo se diría? Esclavo, no, sino... Sí, esclavo. En Babilonia. Y estaba sometido al yugo de los reyes de allá de Babilonia. Pero él agradaba a esos reyes por lo diligente que era Daniel. Y él era el gobernador, era el que mandaba sobre todo los sátrapas y sabios de allá. Daniel estaba por encima de todo, le tenían envidia por eso. Pero ¿por qué Daniel, a pesar de estar allá como esclavo, Dios lo puso en alto? Porque oraba constantemente. 3 veces al día. Le presentaba la oración en la mañana, la oración en la tarde, y le presentaba todo el día y le pedía a Dios dirección. Y sabe que, a pesar de sus ocupaciones, que eran grandes ocupaciones que tenía Daniel, nunca sacó el pretexto: es que no tengo tiempo para orar. Aún así, todo lo ocupado que andaba Daniel, sacaba tiempo para Dios. Amén. Tremendo, ¿no? Así que cada vez que una persona diga: es que no tengo tiempo, no es excusa para Dios. Amén. Sí se puede sacar tiempo. La persona que no quiere, di más bien: no quiero. Pero saca tiempo. Hay tiempo, créeme que hay tiempo para buscar a Dios. Tú puedes sacar un tiempito para estar buscando a Dios. Y la oración es la que uno se humilla. Hay una donde uno se humilla para suplicarle algo que está pasando, se llama clamor. Y la otra es sentado, acostado, levantado, caminando. Pues, y está humillado. Primero mi corazón está humillado, pero también cuando uno se siente que ya como que está pasando, se tira allá y clama a Dios. Me humillo, y el que se humilla ante el Señor, ¿qué va a pasar? Dios lo exaltará. Pero el que se enaltece ante el Señor, Dios lo resistirá. Si tú vas a pelear con el Creador, estás orando mal. Preséntate ante Dios aprobado, quiere decir como agrada a Dios. No a contender con Él, sino a pedirle su dirección y su voluntad. Amén. A clamarle, a suplicarle. ¿O te crees mejor que Dios? Hay personas que se creen mejores que Dios. Por eso a Él le contienden. No me gustó esto, no me pasó esto, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué permitiste esto? ¿Y por qué? Una reclamadera, en vez de clamar, reclaman. Dios dice: esa oración no la apruebo, hijo. La resisto. Ven, preséntate ante mí, aprobado. Como a mí me agrada, dice el Señor. Y como cuando tú agradas a Dios, ¿será que tus oraciones serán contestadas? Por eso la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una oración aprobada, diligente, dirigida por el Espíritu Santo, con humildad, con alegría ante el Señor, pero también con humildad y respeto hacia Él. Amén. Pero de lo contrario, después terminan las personas desilusionando y dejan de orar. Y qué peligro más grande cuando una persona suspende la oración. No saben, no entienden, faltos de entendimiento, no comprenden lo delicado que es. Por el diablo sí sabe lo delicado que es y va a procurar que esa persona no ore. Por eso Dios te dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, hijo. Yo sé que algunas veces te va a tocar esforzarte más, pero búscame
Búscame, hijo, y nunca te arrepentirás, te dice el Señor, allá en oración. ¿Dónde se vence todo primero? En oración. Amén. Y en oración es donde recibo revelaciones de Dios para hacer las cosas correctas. No que voy y las hago y le apóyeme lo que voy a hacer, Señor. No. Tengo que primero recibir dirección. Amén. Entonces, ¿en qué tengo que presentarme ante Dios? En la oración, pero una oración que Dios aprueba. Amén. Dirigida por el Espíritu Santo y con humildad, con gozo y alegría ante Dios. Amén. Y luego sigue lectura de la palabra, estudio y memorización de la palabra. ¿En dónde debo estar presente? ¿Cómo me presento ante ti, Señor? Cada vez que tú lees la palabra, estás presente ante mí. Y yo te estoy hablando ahí, porque la Biblia es mi palabra. Y cada vez que tú lees la Biblia, yo te estoy hablando. Y cuando tú estás ahí, estás presente ante mí, te dice el Señor. Por eso Juan 5:39 nos dice: dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nos pide aquí el Señor? Que escudriñemos. Lee las escrituras. ¿No? ¿Cómo dice? ¿Qué significará escudriñar? Escudriñar quiere decir investigar más, ahondar. No conformarme solo con leer, sino profundizar, estudiar y memorizar la palabra. ¿Saben por qué? Porque hay personas que les va a tocar conformarse con lo que le digan los demás porque no leen, no escudriñan las escrituras. Y les toca hacer lo que le digan allá donde van o donde están escuchando la palabra de Dios, porque como no estudian la palabra. Y este pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Amén. Entonces, ¿Dios qué te dice? Hijo mío, si no quieres que te engañen, o si tú te tocaría creer todo lo que te digan. Si tú lees las escrituras, las escudriñas, créeme que no serás fácilmente engañado. Dios te guardará. Pero el que no, se deja engañar fácilmente. Por eso te dice, escudriña con diligencia, procura con diligencia. O sea, las escrituras es con diligencia. Leerlas, estudiarlas, memorizarlas. El libro de Josué 1:8, el mismo nos dice la palabra, de Dios en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Digan las escrituras, cuando las escudriño encontraré todo para mi diario vivir, todo para salir en victoria en este mundo, en esta vida. Amén. ¿Que te casaste y cómo hago? Pues ahí está en las escrituras cómo, los mandamientos para eso. ¿Que vas a trabajar y qué debemos hacer? Ahí está los mandamientos de Dios. Ahí está cómo. Pero obviamente que con la dirección del Espíritu Santo, esto no es de interpretación privada, sino que debe ser nuevamente como aprueba Dios. ¿Cómo aprueba Dios? Diga, con la interpretación que el Espíritu de Dios nos da, con la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios sea el que me dirija, porque yo las puedo comprender a mi manera y seguirlas a mi manera. Y no es así. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios me enseñe, me guíe. Por eso le pedimos a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y así va a pasar. Cuando tú lees las escrituras y le pides al Espíritu Santo que te enseñe, que te guíe, la sabiduría de Dios vendrá sobre tu vida y entenderás. Se abrirá tu entendimiento para comprender las escrituras. Y las obedecerás correctamente. Nunca se apartarán de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Qué quiere decir? Es que escudriñas y que memorizas. ¿Cuántos están memorizando palabra de Dios? Pero es que yo no tengo un instituto bíblico, un estudio bíblico donde ir. ¿Qué te pasa? Tú mismo puedes estar memorizando palabra todos los días. Amén. El buen cristiano lee,
escudriña, investiga y memoriza, o sea, estudia, se capacita. Amén. Para no ser engañado. En el libro de los Hechos dice que los de Tesalónica eran más nobles que los demás, porque cuando les hablaban las escrituras miraban a ver en las escrituras si era así como les habían dicho. ¿Ve? No te dejes tampoco creer todo lo que te digan en todas partes. Tiene que ir conforme a las escrituras, a la palabra de Dios. Y cuando tú profundizas con la dirección del Espíritu Santo, tendrás una sana doctrina. Un buen cristiano tiene una sana doctrina. Amén. Porque empieza a conocer la palabra de Dios correctamente. De lo contrario, diligencia. Amén. También sigue diciendo, ¿en dónde más Dios quiere que yo esté presente ante Él? Las reuniones de la iglesia, la congregación, sea virtual o presencial. ¿Cuánto nos gozamos cuando nos dicen a la iglesia de Jehová iremos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se gozan cuando dicen, uy, la reunión del miércoles no me la va a perder? La reunión del domingo yo no me la... Nos gozamos, ¿cierto? Y no fallamos. ¿Cómo le agradará a Dios? Diga, diligencia. ¿Qué quiere decir Hebreos 10:25? Nos dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de, pero yo no me dejo, ¿cómo que no? Una vez sí, otra vez no. Y se vuelven cristianos a veces domingueros. Y eso, que si me toca hacer algo, me falló alguna cosa, tampoco voy. Y eso que lo pueden hacer ahora, tenemos la ventaja, la bendición de virtual. Así que el que se pierda la predicación, la palabra de Dios, es una persona que no está agradando a Dios, no está siendo aprobado. Yo me debo congregar, diga, constantemente, permanentemente, no dejando. De la única manera en que no me congrego es por algo fuerza mayor, algo que mejor dicho, como una enfermedad o algo así. Y eso, porque ahí con virtual lo puedo ver. Amén. No hay excusas para Dios. A mí no, a mí me pueden dar excusas, pero es a Dios que debes darles excusas. No te dejes de congregar. Y cuando te congregues, hazlo de una manera que agrada a Dios. ¿Qué es? Ojo, ¿qué es? Con gozo, con alegría, puntual. ¿Cuántos llegamos puntual? Ay, me perdí con la pastora, la canción que cantaría la pastora. Se lo perdí. No empezó. ¿Cómo era el tema de hoy? Que no alcancé a escuchar. Porque les gusta a algunas personas llegar tarde. Y Dios le dice, cuando tú vayas, te presentes ante mí, porque cuando vienes a la congregación, te estás presentando ante mí y debes ser puntual. Y debes ser respetuoso. ¿Qué quiere decir respetuoso? Que escuchas. Como, ¿se acuerdan de la historia de Marta y María? Que Marta estaba afanada y fatigada con muchas cosas, pero María sí escuchó al Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios te dice. Cuando escuches la palabra, cuando vayas a la congregación, escucha, porque algunos se ponen a cuchichear. Otros se duermen. Otros celular pegados viendo lo que no deben ver. Menos la predicación. Y eso para Dios es irrespeto. Primero es irrespeto hacia la persona, hacia el pastor. Pero al que más estás irrespetando es a Dios, porque tú estás presente ante Dios, pero no estás siendo aprobado ante Dios. Dios no se está agradando de cómo te estás congregando. Estás ahí, pero estás ahí metido en donde no debes. En el celular viendo el partido, el ciclismo, no sé qué estás haciendo. O allá distraído con una cosa, con otra, cuchicheando con el uno y riéndose, y no ponen casi cuidado a la palabra de Dios. Y si le llega a decir algo, pues no vuelvo, listo, pues se ponen bravos. Qué triste, ¿no? Y Dios te dice, no está siendo aprobado. Amén. Pero si lo haces correctamente, con diligencia, siempre te congregas y lo haces puntual, llegas puntual y
poniendo toda tu atención, entonces estás agradando a Dios. Créeme, Dios te va a hablar. Una persona que está así, Dios le habla. Sale tocada por el Señor. Cuando no, malinterpretan porque se distraen de una cosa y la otra y no. ¿Cierto? Y también Dios pide que cuando vayamos a la iglesia de una manera decente. O sea, nuestra vestimenta sea decente. Y no solo en la iglesia, obviamente, porque algunos van a la iglesia muy decenticos, muy vestiditos, muy... pero por fuera, dicen, no, aquí no se trata de ser hipócritas. De la iglesia una cosa y afuera otra. Debemos de ser decentes siempre, nuestra vestimenta debe ser decente siempre. Pero no solo nuestra vestimenta, en todo. Por eso 1 Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Una persona que llega puntual es una persona ordenada, con orden. Una persona que pone cuidado a la predicación es una persona ordenada, disciplinada, lo es. Está agradando a Dios. Una persona que llega decentemente vestida, ¿será una persona que está agradando a Dios? Una persona que habla bendición y no se pone con groserías ni nada, con indecencias. Es una indecencia, es una mala educación que tú no pongas cuidado a la predicación y que estés haciendo cosas que no debes. Amén. Es un irrespeto. ¿Dónde está tu educación, tu cultura? ¿Qué es lo que te han enseñado? Que te hagan eso a ti a ver qué pasa. Ponga atención. Pero usted sí no pone, ¿no? Cuando escuchas la palabra, pon toda tu atención, que agradarás a Dios y Dios dirá, lo que te he dado no te será quitado, como le dijo a María, como que le dijo a Marta. Le dijo a Marta que estaba afanada y que tú no ponía cuidado. Le dijo, Marta, Marta, afanada y fatigada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria y María tomó esa buena parte y no le será quitada. Digan, cuando yo pongo atención y hago las cosas como agradan a Dios, me congrego correctamente, eso que Dios tiene para mí no me será quitado. Ese es el buen cristiano, el que es diligente congregándose, que es respetuoso, es ordenado y es decente. Amén. Respeta a la congregación, respeta a los demás, pero principalmente respeta a Dios. Y acuérdate que te dice el Señor, eso que tú estás haciendo, esa irreverencia, ese irrespeto, ¿crees que la estás haciendo al pastor? Te la estás haciendo es al Señor. Y acuérdate que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, recogerá. ¿O crees que te vas a burlar de Dios? De Dios nadie se burla. Haz las cosas bien. ¿Por qué tienes que hacer las cosas mal? Hagámoslas bien. ¿Qué nos cuesta? Nada, ¿cierto? Hagámoslo correctamente. Y verás mucha bendición en tu vida. Y respaldo de Dios y una administración de la palabra de Dios en tu vida impresionante. Una revelación de la palabra, el Espíritu de Dios a tu vida. Porque eres diligente, ordenado, disciplinado, decente, bien educado. Tienes una buena conducta. Eres sabio. Amén. Tus palabras son sabias y son de bendición. No son palabras vulgares, necias, indecentes, sino te vistes decentemente en todos lados. Amén. ¿Cuánto nos vestimos decentemente en todos lados? Es que a mí me gusta esa moda. Si usted quiere hacerlo, pero eso no agrada a Dios. Diga, yo todo lo que haga, como dijo el Señor Jesucristo, que lo vimos en la reunión pasada, dijo el Señor Jesucristo, yo hago lo que siempre agrada a mi Padre. Amén. Entonces, si yo quiero que Dios me apruebe, voy a hacer lo que a Él le agrada. Me voy a vestir como a Él le agrada. Me voy a orar como a Él le agrada. Voy a leer la historia de la palabra como a Él le agrada. Amén. Y voy a ser decente y ordenado. Amén. Ese es un buen cristiano. Esa es la primera parte. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y la segunda parte, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Esta segunda parte quiere decir es que hay muchas personas que tienen pecados ocultos, que ante los demás muestran una apariencia, pero realmente están con pecados ocultos, que saben que eso está mal, pero aún así lo siguen haciendo. Eso se llama prevaricación o prevaricar, que es no seguir a la autoridad lo que dice. Pasar por alto lo que dice la autoridad porque como que le vale la autoridad. O sea, la autoridad divina, la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿eso para qué? ¿Para qué consulta? Yo sencillamente hago y punto. Aunque yo sé que eso está mal, pero antes te pido, perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. ¿Qué es eso? Es una persona que está muy desviada. Cuando Dios te dice, hijo mío, hay pecaditos ocultos en tu vida. Y te voy a recordar algo en el libro de Lucas 12, 2 y 3, dice la palabra del Señor. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Diga, todo lo que ya hagan oculto, saldrá a la luz. De nada me sirve ocultarlo. Por eso yo no tengo nada de qué avergonzarme. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Diga, yo no me tengo que avergonzar, porque todo lo que hago lo hago ante la presencia de Dios para agradar a mi Padre. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar de qué? Amén. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, pero algunos que están haciendo sus pecaditos ocultos, que después cuando sale toda la luz, ¿y cómo así que ustedes del noviazgo han engañado a su esposa y luego sigue engañándola? Y mire todas las infidelidades que ha tenido. ¡Ush! Y sale a la luz después de ¿cuánto tiempo? Tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Cuánto lo creen? Porque nada quedará encubierto. Todo será expuesto. Así que, ¿qué te sirve? ¿Para qué le mientes a tu esposa, a tu esposo? Es que yo hice que... Y mientes, ocultas. ¿Para qué? No ocultes. Di la verdad, pero de una manera sabia, con amor. Pero no ocultes nada, porque va a salir a la luz. ¿Y tú por qué quieres saber esto? Va a salir a la luz. Así no quieras decir, va a salir a la luz. Todo. Lo encubierto, ¿no? Amén. Que se la pasa haciendo cosas indebidas y que nadie me está viendo. Uy, no, pues aquí, no, que nadie me ve. ¿Nadie? Ay, Dios mío. Pero llega otra también que es la más peligrosa de todas. Que hay pecados encubiertos que uno no sabe que son pecados. ¿Ve? Y que uno cree que está haciendo las cosas bien y resulta que no. Ese es más peligroso todavía. Lo otro sabe que está pecando y aún así lo hace. Prevarica, ¿sí? Pero acá está engañado totalmente. El apóstol Pablo fue uno de ellos, que Dios lo libertó, Jesucristo lo libertó, porque él perseguía a los cristianos para torturarlos, matarlos. Y él creía, Pablo creía que servía a Dios con eso. Él creía que estaba haciendo bien. Hasta que se le apareció el Señor Jesucristo y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Entonces, ¿cuántas cosas podemos llegar a estar haciendo que creemos que están bien? Pero en el libro de Salmos 19, verso 12, nos dice la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hasta crítica. Uy, mire esta persona como es. Y este es igual. Y esta persona es igual. Y ni se da cuenta que está haciendo igual o peor que el que está criticando. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién podrá entender?
sus propios errores. Líbrame de los que son ocultos. En otra versión dice, perdóname de los que me son ocultos. Y ayúdame, Señor. Muéstrame esos pecados ocultos para yo no. Porque yo pensé que esto estaba bien hasta cuando el buen cristiano que escudriña las escrituras dirigido por el Espíritu Santo dice, uy, y entonces yo estaba haciendo bien mal, mire, ay, Dios, perdóname. Ya logró eso oculto que estaba por ahí, que el diablo no quería que lo descubriera. Dios se lo reveló para que no siga en ese pecado oculto, para que después no tengas de qué avergonzarte. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Y terminamos diciendo la porción bíblica en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la tercera parte, y que usa bien la palabra de verdad. Una persona que se presenta ante Dios aprobado en la oración, en la lectura, en el escudriñar, en la congregación, ¿cierto? Y que ya no tiene pecados ocultos. O sea, que obedece bien los mandamientos de Dios. ¿Qué va a pasar con esa persona? Que va a usar bien la palabra de verdad. Aquí sería imposible que la use mal. Porque está siendo un buen cristiano. Cada vez que hable la palabra, la va a hacer con la dirección del Espíritu Santo. Por eso estamos en tiempos donde no se sufre o donde ya casi la sana doctrina es fácil de hallar por fe. En el libro de 2 de Timoteo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso Él nos dice a nosotros: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Eso es para usted, pastor. Diga, es para todo creyente, para todo cristiano. Todo lo que tú oyes lo puedes transmitir a otros. Amén. En 2 Timoteo 2 dice eso, el encargo que le hace Pablo a Timoteo. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos, capaces de enseñar también a otros, dice 2 Timoteo 2:2. Entonces aquí dice, te encarezco que hagas eso, que lleves la palabra. Y dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No te calles ante algunas cosas porque es que se ponen bravos, es que pierdo la amistad si le digo que eso que está haciendo está mal, si le digo que eso es pecado. Hay personas que quieren oír lo que ellos quieren oír, y entonces hay maestros que van conforme a sus propias concupiscencias que le dirán lo que quiere oír. Entonces apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ya no querrán oír más la sana doctrina. No sufrirán, quiere decir es que ya no soportan la sana doctrina. Ese pastor no me gusta, esas predicaciones no me gustan. Porque es una prohibidera, una cosa prohibidera y una regañadera ya. Dios, ay, ¿no sabes que no le estás diciendo contra el pastor? Que si el pastor está hablando de parte de Dios, está diciendo es contra Dios. Así que ten cuidado con tus palabras. Y más bien di, yo voy a buscar la sana doctrina, Señor, y el Espíritu de Dios me guiará. Si soy un buen cristiano, estaré en la sana doctrina y cada vez que hable la palabra de Dios, la usaré bien. No la usaré para mi conveniencia. No la usaré para aprovecharme de otros. No la usaré para hacer bibliazos a otros. Hay personas que en los matrimonios usan la palabra, mire, la Biblia dice que usted es mujer y se me tiene que someter en todo, como a Cristo. Y le hace el bibliazo a la mujer. Y la mujer también le da el otro bibliazo. Sí, pero también dice que usted me tiene que tratar como a eso más frágil. Darme honor.
pero pero no es así. Entonces, no uses la palabra para lastimar a tu esposa o a tu esposo o para reclamar, sino más bien, ¿sabes qué? Más bien usa la palabra para llevar bendición a muchos, para que cuando escuchen la palabra, si te toca reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, se vuelvan a Dios, se conviertan al Señor, se arrepientan de sus pecados y caminen con Cristo. Amén. Eso es lo que está diciendo Dios. Y si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero teniendo cuidado a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos dice en Gálatas 6:1. Dios te dice, hijo mío, que la palabra de Dios, úsala bien, porque yo no voy a admitir cuando una persona se pone a hablar cosas que no son. Mire, los mismos fariseos el Señor Jesucristo los exhortó fuertemente, porque no estaban hablando la palabra de Dios, sino cosas de su propia cuenta, doctrina de hombre, no era doctrina de Dios. Y por eso Jesucristo les hablaba tan fuerte a ellos. Y por ello se enojaban tanto y querían matar al Señor Jesucristo. Entonces, hay doctrinas, tú puedes ver las doctrinas que van conforme a tu pecado, que allá te van a alcahuetear el pecado, te dicen, eso no es pecado, tranquilo, venga, aquí sí puedes hacer todo eso, tranquilo, Aquí eso de fornicar es, no, aquí, mientras usted sea novio, son novios, se van a casar, entonces haga eso, tranquilo, hágale. Pues esta doctrina está chévere, pero para la carne. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas denominaciones? Pero ¿cuántas hay sana doctrina? Solo el buen cristiano sabrá cuándo le están hablando de parte de Dios y cuándo no. El que quiere realmente hacer la voluntad de Dios conocerá cuándo le hablan de parte de Dios y cuándo no. Conocerá la sana doctrina. ¿Te fastidió? ¿Será que es sana doctrina? ¿O quiere que te agrade todo? No es así. Pídele a Dios, llévame a la sana doctrina y cuando yo hable la palabra, que la use bien. Y que usa bien la palabra de verdad. Que sea un instrumento útil del Señor. Que el Espíritu de Dios me use grandemente. Yo siempre de los que le pido a Dios que me dirija, que cada vez que yo predique su palabra, sea Él, sea el Espíritu de Dios a través mío. Y que los que refunfuñan o que dicen cosas contra mí, ya no lo estarán diciendo contra mí, sino directamente contra el Señor y ellos tendrán que dar cuenta ante Dios de eso. Amén. Entonces, si hacemos estas cosas que están escritas en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que ver y que usa bien la palabra de Dios. Si haces estas cosas, serás un buen cristiano, una persona de bendición, una persona que será luz en este mundo y sal en esta tierra. Amén. Una persona tremenda, de tremenda victoria y de tremendas bendiciones. Amén. Entonces, los invito a todos a ser esos buenos cristianos, a ser más diligentes en buscar a Dios, a ser más diligentes en la oración, en la lectura y estudio de la palabra, en la memorización de la palabra y en congregarnos, en servir a Dios y en obedecerle, ¿no? Pero también en si hay pecaditos ocultos, es hora de decir, ¿para qué sigo en esto si Dios me va a avergonzar? Más adelante, esto va a salir a la luz. Entonces mejor me arrepiento, porque si tú te arrepientes, sabes que eso no va a salir a la luz. Porque cuando una persona se arrepiente y pide perdón, el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz borra todo eso. Es como si no lo hubieras hecho. Pero no es para volverlo a hacer otra vez, ¿no? Amén. Y esa es la bendición que tenemos con el Señor. Y empezamos a usar bien la palabra de Dios. Somos buenos cristianos. Amén. Los invito entonces a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque eres tú el quien nos la revelas a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, por mostrarnos esto, lo que dice 2 Timoteo 2:15, porque queremos ser buenos cristianos, Señor.
Para ello requiere diligencia en presentarnos ante ti, oh Dios. Ya lo entendimos en la oración, en la lectura y estudio de la palabra, en las reuniones de la congregación, y debemos hacerlo decentemente y con orden, de una manera sabia. Gracias, mi Señor, como a ti te agrada, que tú apruebas, Señor. Ayúdanos a hacer eso, a orar, a leer, a estudiar todo de la manera que tú agradas, o sea, con la dirección del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Y que usamos bien, que no tenemos pecados ocultos, sino que ya tú nos has mostrado todo y nos has liberado de todas esas cosas que nos eran ocultas, Señor, o de aquellas que hacíamos adrede, porque tal vez nuestro entendimiento todavía no se había abierto bien, pero ahora sí, Señor. Ahora tú nos has hecho libres y ahora entendemos que esto no se debe hacer y no lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, porque no queremos hacer nada en oculto, mostrar una apariencia falsa o una santidad falsa. Queremos mostrar lo que realmente somos siempre en Cristo Jesús, unos buenos cristianos. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús, y que usamos bien tu preciosa palabra. No para nuestra conveniencia, sino que nos dejamos usar del Espíritu de Dios para llevar esa palabra, para reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque estamos en un tiempo donde hay muchos maestros, doctrinas de error, que lo que hacen es endulzar el oído y extraviar a las personas. Ayúdanos, Señor, a no seguir esas doctrinas, sino a seguir la sana doctrina y hablar la sana doctrina. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos todos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos y dirigirnos a la sana doctrina. A ser esos buenos cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a que mi entendimiento se abra, Señor, porque lo contrario vendrá rebeldía y quiero es no saber nada de Dios. Ayúdame más bien a ser una persona que realmente quiere buscar a Dios con diligencia, un buen cristiano. Ayúdame a ser más diligente si no lo estaba haciendo. Perdóname, Señor, si he bajado en oración o dejé de orar. Perdóname si ya no leo la palabra o si no la estudio o no la medito, no la memorizo. Perdóname, Señor, si me estoy congregando mal. Debo hacerlo de una manera correcta, continuamente y haciéndolo bien, decentemente y en orden. Gracias, mi Señor. Y también esos pecados ocultos te los presento, Señor, para que no sea avergonzado, Señor, sino al contrario, que tú me perdones, me santifiques y yo pueda ser libre de todas estas cosas, aún de aquellos que me son ocultos, Señor, aquellos que ni sabía que eran pecado. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada vez que hable tu palabra, sea porque tengo amplio conocimiento de ella y porque tu Santo Espíritu es el que me usa, el que me guía totalmente. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Levanten la mano todos y reciban la dirección del Espíritu Santo, la guía de Él en todo momento, para que sean buenos cristianos, que con más diligencia busquemos todos a Dios en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.